¿Has hecho el modelo 3D de tus sueños y luchado contra los nodos para conseguir ese efecto que le dé el toque final? Pero cuando lo exportas a Unity, las cosas no salen como esperabas y recurres a San Google en busca de una solución. Hola mundo, soy Aún, y si te gusta lo que ves, no desesperes, te traigo una solución. Para hacer este shader usaremos Universal Render Pipeline, así que si queremos crear un nuevo proyecto, abriremos Unity Hub, pulsaremos New. Entre las opciones que nos aparecen, seleccionaremos Universal Render Pipeline. Le pondremos un nombre a nuestro proyecto. Luego seleccionaremos la ubicación donde queremos que nuestro proyecto se quede guardado. Y le daremos finalmente a Create. Esperaremos a que termine de cargar. Una vez termine de cargar, nos encontraremos con esta interfaz. A mí me gusta mover la jerarquía a esta zona para que se parezca más a Blender. Luego borraremos estos dos archivos, ya que no queremos que aparezca el EM cada vez que abrimos el proyecto. Borraremos también estos dos objetos, ya que nos interesan para la práctica de hoy. Si queremos guardar la interfaz que hemos hecho, podemos ir a Window, Layouts, Save Layout, y así podremos utilizarla cada vez que queramos. Para añadir objetos a la escena, pulsamos más en la jerarquía. 3D Object, Plane. De igual manera, añadiremos una esfera. Para añadir objetos externos a la escena, lo haremos arrastrándolos desde el explorador a la zona de Assets. En este caso, vamos a incorporar un modelo 3D y un script que usaremos más adelante. Podéis encontrar estos archivos en un enlace en la descripción. Ahora vamos a crear el material que aplicaremos a nuestro objeto. Para ello, en esta zona, haremos clic derecho, seleccionaremos Create y Material. Le ponemos un nombre y ya está. De igual manera, dando clic derecho, seleccionamos Create, Shader, Universal Render Pipeline, Split Shader Graph, para crear el shader que se aplicará a nuestro material. Y ahora podemos añadir los objetos que hemos importado arrastrándolos a la escena o arrastrándolos a la jerarquía. Para aplicar los materiales, simplemente tenemos que arrastrarlos al objeto que queremos que se apliquen. Finalmente, vamos a aplicar el shader que hemos creado a nuestro material para que se vea cómo sería. Haciendo doble clic en nuestro shader, podremos editarlo. En caso de que tengamos un proyecto ya empezado, tendremos que instalar Universal Render Pipeline en este. Para ello, vamos a Window, Package Manager, y en la ventana que se abre, en el desplegable, nos aseguremos de que esté puesto Unity Registry. Ponemos Universal Render Pipeline, seleccionamos la opción que nos sale y le damos a Install. Esperamos a que se termine de instalar. Y cuando termine, tendremos que crear los ajustes gráficos de nuestra escena. Para ello, hacemos clic derecho aquí, vamos a Create, Rendering, Universal Render Pipeline, Pipeline Asset. Le ponemos un nombre. Como está relacionado con la calidad de gráficos, podemos poner High, equivalente a alto, por ejemplo. El siguiente paso será aplicar estos ajustes a nuestro proyecto. Para ello, vamos a Edit, Project Settings,
en la pestaña de gráficos y aquí en este hueco podremos aplicar los ajustes que acabamos de crear. Si lo ves todo morado, no te asustes, es normal. Simplemente tenemos que actualizar los materiales de nuestro proyecto. Para ello vamos de nuevo a Edit, Render Pipeline, Universal Render Pipeline y Upgrade Project Materials to Universal Render Pipeline Materials. Esperamos a que se actualice. Y si algún material no se hubiera actualizado, quizás sea porque tienes aplicado algún material por defecto de Unity, en cuyo caso tendrás que aplicar un nuevo material diferente. En este proyecto ya he añadido el script de luz personalizada que usaremos más adelante para el material. Lo puedes encontrar en un enlace en la descripción. Ahora vamos a ordenar un poco el proyecto. Vamos a crear primero una carpeta para los ajustes de gráficos que hemos creado. Para ello, hacemos clic derecho, Create, Folder. Le ponemos el nombre que queramos y arrastramos los dos archivos a esta carpeta. Vamos a crear otra carpeta, esta vez para nuestros materiales. Dentro de esta carpeta hacemos clic derecho, Create, Shader, Universal Render Pipeline, Publish Shader Graph. Este será el shader que utilizaremos para nuestro material. Haciendo doble clic sobre él, podremos acceder al Shader Graph para editar el shader. Una vez dentro del Shader Graph, me gusta volver a configurar la interfaz para tener más espacio para trabajar con los nodos. En la parte superior derecha podemos encontrar el Blackboard, que sirve para guardar las propiedades, el Inspector, que nos permite configurar los ajustes de nuestro shader y de los nodos, la Preview, que nos permite ver cómo será antes de que lo exportemos. Para empezar a añadir nodos a nuestro proyecto, podemos hacer clic derecho, Create Node, y buscar el nodo que queremos utilizar. También podemos pulsar la barra espaciadora y volver a buscarlo. En este caso vamos a utilizar un nodo personalizado o Custom Function. Yendo al Graph Inspector podremos configurar nuestro nodo. Lo primero que cambiaremos será la precisión. Esto influye en la manera en que se realizan los cálculos. De entre los modos que hay, el que mejor resultado me ha dado ha sido Half. También deberemos añadir las entradas y salidas de nuestro nodo, pero antes vamos a proporcionarle el código para que funcione seleccionándolo en este apartado. Ahora voy a abrir el script para explicar su funcionamiento, aunque no es necesario que lo hagáis si solo queréis hacer el shader. Este código proviene de un tutorial de Unity que podéis encontrar en la descripción. Hice algunas modificaciones para que funcionara en esta versión. Lo que tenemos aquí son 6 funciones divididas en grupos de 2 según la precisión, formando 3 bloques. Podemos diferenciar cada función porque su nombre viene precedido por void y le sigue una barra baja con el tipo de precisión de la misma. La función que nos interesa para este tutorial es la de mainLight. Entre paréntesis podemos ver las entradas y salidas necesarias para esta función, diferenciando las salidas porque incluyen el componente out delante del tipo de variable y el nombre de la misma. Para vincular nuestro nodo con la función que queremos usar, le pondremos el mismo nombre. Es importante respetar las mayúsculas para que lo reconozca. Ahora veremos un error. Esto es debido a que todavía no le hemos proporcionado la información de entradas y salidas que necesita. Volviendo a nuestra función, veremos que esta tiene una entrada y 4 salidas. Pulsando el más podremos añadirlas. Ahora, al igual que con el nombre de la función,
Tendremos que identificar cada entrada y salida con su nombre y tipo de variable. Ten en cuenta que float3 equivale a vector3 en esta versión de Unity. Repetimos el proceso con todas las variables. Si hemos añadido todas las entradas y salidas correctamente, deberíamos ver nuestro nodo personalizado así. Ahora solo debemos añadirle la información que nos pide por medio de un nodo de posición. Nos aseguramos de que esté configurado a Word y lo conectamos. Este nodo nos proporcionará toda la información que necesitaremos de la luz principal de nuestro proyecto. El siguiente paso será relacionar la información de la luz con la de los objetos de la escena. Para ello usaremos un nodo de vector normal y lo normalizaremos. Este nodo nos dará el sentido de los vectores normales a la escala de nuestros objetos. Ahora añadiremos un nodo dotProduct. Este tipo de operación, conocida también como producto escalar, tiene la propiedad de que si dos vectores que intervienen son perpendiculares, su resultado será 0, y dependiendo de si coinciden o no en sentido, el resultado será positivo o negativo. Podéis encontrar más información en un enlace en la descripción, pero resumiendo, si conectamos este nodo a la salida en Base Color y le damos a Save Asset, podréis comprobar que esta operación será la que nos dé las sombras de nuestros objetos relativas a la luz principal. Como podéis ver, todavía no tenemos las sombras proyectadas, pero esto lo podemos solucionar con la información de Shadow Atem que multiplicaremos por Distance Atem. Le damos a guardar para ver los resultados y finalmente combinaremos la información de ambos tipos de sombras multiplicándolas. Para terminar con el nodo personalizado, aprovecharemos también la información del color de la luz principal por si queremos que éste afecte a nuestros objetos. Arrastrándolos desde la salida a un espacio vacío, podemos crear también una multiplicación por el resto del shader que hemos hecho. Lo conectamos a la salida y comprobamos que funcione guardando. Ahora si buscamos nuestra luz principal y cambiamos su color en el inspector, veremos que este altera nuestra escena. Para seguir, vamos a incorporar un nodo Saturate, que limitará los valores obtenidos entre 0 y 1 para evitar problemas con el siguiente nodo. Este será un LERP o interpolación lineal, cuyo funcionamiento es que si el valor que recibe es 0, devuelve la información de su primera entrada, y si es 1, devuelve el de la segunda. Para aquellos acostumbrados a Blender lo conoceréis como Mix RGB. En medio de este nodo podemos editar el color que queramos tener en la parte sombreada y en la iluminada. Arrastraremos desde la primera entrada y buscaremos un nodo de color básico. Este controlará el color de la sombra. Ahora, en lugar de crear un nuevo nodo, podremos duplicarlo si lo seleccionamos y pulsamos Control D.
Lo conectamos a la segunda entrada del LED para controlar el color de las zonas iluminadas. Ahora podemos probar a cambiar los colores para verificar que funcione correctamente. Ya tenemos un shader relativamente funcional, pero este todavía no tiene ese estilo tone que buscamos. Para ello necesitamos que las sombras sean menos difusas. Aunque Unity tiene rampas de color, al igual que Blender, estas son poco flexibles fuera de Shader Graph, así que en su lugar usaremos un nodo Smooth Step a la salida de cada tipo de sombra. Este nodo funciona de manera similar a una rampa, pero con la limitación de dos colores. Añadiremos un nodo Float para controlar el primer valor y lo duplicaremos para controlar el segundo. Como se puede apreciar, si ambos valores son parecidos, el cambio de un color a otro es abrupto, mientras que si se separan es más suave. Vamos a usar el primer valor para determinar dónde comienza la sombra, mientras que el segundo controlará el degradado de la misma. Para ello queremos ser capaces de mantener la distancia entre ambos valores cuando estos aumenten o disminuyan. Lo lograremos por medio de un nodo Add, una suma entre ambos valores que usaremos en la segunda entrada del Smooth Step. De esta forma, el valor de la segunda entrada siempre es el de la primera más de la distancia que queramos mantener con la segunda. Ahora vamos a seleccionar todos estos nodos. Manteniendo pulsado Control podemos añadir o eliminar de la selección. Los duplicamos a continuación para aplicarlos a las sombras proyectadas. Conectamos las salidas de estos nodos a donde se aplicaban anteriormente nuestras sombras. Si guardamos el asset podremos comprobar que esto tiene mucho mejor pinta. Por otro lado, puede que en lugar de un color sólido queramos utilizar una textura de albedo o de sombra. Para ello, tenemos que sustituir los nodos de color por otros de Sample Texture 2D. Y en el valor de la textura, añadimos un nodo de Texture 2D. Con esto, haciendo clic en este desplegable, podremos cambiar la textura por la que nos apetezca. Nuestro sombreador ya funciona, pero todavía no podemos configurarlo fuera de Shader Graph. Aquí es donde entran en juego las propiedades de Blackboard. Podemos añadir propiedades pulsando el más, pero también podemos seleccionar un nodo y hacer clic derecho para convertirlo en una propiedad. Ahora si vamos al Graph Inspector podremos configurar nuestra propiedad y cómo será por defecto cuando creemos un material con este sombreador. Podemos cambiar su nombre aquí o haciendo doble clic sobre ella. Es importante poner nombres asociados con lo que van a controlar para reconocer estas propiedades luego en el inspector del material. Haremos lo mismo con el nodo de color de la sombra. Cada tipo de nodo tiene ajustes diferentes. En este caso podemos tener un color RGBA simple o que además tenga propiedades HDR. Vamos ahora con los nodos que controlan las sombras y repetimos el proceso. Para los nodos Float podemos elegir que se representen como slider y poder controlarlos deslizando en lugar de usar valores concretos. Podemos también determinar el valor máximo, mínimo y por defecto. Repetimos con las sombras proyectadas.
Guardamos para comprobar los resultados. Ahora podremos editar cómo se ve nuestro material fuera de ShaderGraph directamente desde el inspector. Otra propiedad que me gusta añadir es la capacidad de controlar la presencia o no de sombras. Esto lo logro mediante el uso del nodo Boolean, que se caracteriza por tener solo dos estados, verdadero o falso. Este nodo lo conecta a otro llamado branch, y podríamos decir que funciona parecido al lerp, pero con los estados exclusivos del Boolean. Conectamos la salida de las sombras proyectadas a la entrada de true para que cuando esta propiedad esté activada, es decir, sea verdad, nuestro material reciba las sombras proyectadas. En la entrada de false cambiamos el valor a 1 para que cuando las sombras proyectadas estén desactivadas, esto no afecte a su multiplicación con las sombras propias del objeto. Comprobamos que funcione correctamente guardando la set. Si todo está bien, copiamos estos nodos y los aplicamos a la salida de las sombras propias del objeto de la misma manera. Ahora convertimos los nodos Boolean en propiedades para poder controlar desde el inspector la presencia de sombras. El orden de las propiedades en Blackboard es el mismo que tendremos en el inspector. Me gusta utilizar estas propiedades en concreto como separadores entre las propiedades que están relacionadas. Para enfatizar esto y facilitar su localización, suelo utilizar nombres en mayúsculas que la diferencien del resto. Comprobamos que por defecto las propiedades de las sombras estén activadas. Guardamos el asset y nos aseguramos de que todo funcione bien. Para reducir el tamaño del ShaderGraph y ordenarlo un poco, otra herramienta que podemos aprovechar son los subgraphs. Si seleccionamos varios nodos y hacemos clic derecho, podremos convertirlos en un subgraph con nombre propio. Este elemento sería parecido a un grupo de nodos en Blender. Haciendo doble clic en el nodo del subgraph, podremos editarlo como si fuera otro ShaderGraph independiente, pero con las propiedades que tenía conectadas ya creadas y una salida. Es recomendable cambiar el nombre de las entradas a uno más genérico. Podremos cambiar el nombre de la salida en el Graph Inspector. Guardamos y al volver al ShaderGraph original veremos los cambios. Otra ventaja que ofrecen los subgraphs, aparte de ahorrar espacio, es que se pueden usar como un nodo más. Si borramos estos nodos de las sombras proyectadas e intentamos añadir un nodo, veremos que podemos encontrar el subgraph que hemos creado como cualquier otro nodo. Esto nos facilitará el trabajo cuando haya que usar operaciones recurrentes.
Podemos crear un subgraph de igual manera para nuestro nodo personalizado y así lo podremos usar siempre que queramos en este proyecto. Usando este sombreador he encontrado un problema común que puede producir bordes aserrados en las sombras proyectadas. Esta no tiene la calidad que se consigue con un shader por defecto de Unity, pero es posible mejorarla. Si seleccionamos los ajustes gráficos que creamos para nuestro proyecto, podremos cambiar la resolución de las sombras relacionadas con la luz principal y los niveles de detalle. Primero, vamos a aumentar las cascadas de la sombra al máximo. Esto nos dará un mayor nivel de detalle cuando estamos cerca de la sombra. Luego nos aseguramos de que la opción Soft Shadow está activada, ya que suaviza un poco los bordes de la sombra. Como último recurso en este apartado, podemos incrementar la resolución de las sombras, aunque es preferible que no lo hagamos, ya que puede cargar mucho nuestro proyecto. Hemos activado la sombra suave, seleccionamos ahora nuestro material. En la propiedad de control al degradado de las sombras proyectadas podemos probar a incrementar el valor hasta un punto que nos convenza. No me imaginaba que este vídeo sería tan largo, pero creo que es necesario explicar algunos conceptos básicos de Unity. Los próximos tendrán un formato más corto, espero. Y hablando del siguiente vídeo, en el próximo seguiremos indagando en el script de la luz personalizada y añadiremos brillo a nuestro sombrador. Las referencias que he usado para este tutorial las podéis encontrar abajo en la descripción. Y este es mi primer vídeo. Coméntame qué te ha gustado y qué podría mejorar. Y si te ha gustado, suscríbete ya, que con tu apoyo espero poder seguir estudiando y compartir lo que aprenda más adelante. Por otro lado, estoy trabajando en una versión escrita de mis archivos y he planeado subir modelos 3D para Patreon, pero me gustaría saber qué otros contenidos os interesaría tener. Comparte en Twitter conmigo lo que hagas con este sombreador, estoy deseando verlo. Bye bye.